Hermanos, no es fácil perdonar, sobre todo cuando hay heridas profundas, cuando el ofensor no da muestras de arrepentimiento. El ser humano siente la necesidad de justicia, incluso lo acecha el impulso a la venganza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté ahora y siempre con ustedes. Siempre necesitamos reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos. Por eso en este momento abramos nuestro corazón para que la gracia del Señor nos purifique y nos reconcilie. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón, para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor, por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta
70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con tus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tener tú compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos leyendo el capítulo 18 de San Mateo, que es una gran enseñanza para la vida de la comunidad, ¿no? Recordamos, este capítulo vale la pena leerlo entero, tranquilos, en casa, descansados, y meditarlo entero, porque trae mucha enseñanza. Empieza Jesús poniendo como ejemplo a un niño, ¿no? Que tenemos que hacernos como niños. Después va a decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Después nos habla de la oveja perdida, de la corrección fraterna, de que Él está en medio de nosotros cuando en comunión nos unimos a rezar. Y ahora, frente a esta pregunta de Pedro, el Señor responde con esta parábola, con este ejemplo, que lo vamos a explicar. Y todo el contexto de las lecturas nos hablan también a nosotros, nos hablan de esta realidad tan importante que es el perdón, ¿no? El perdón como algo religioso. Se podría decir mucho, hay libros escritos sobre el perdón, pero por espacio de tiempo vamos a comentar las lecturas tratando de enfocarnos a ese tema. En primer lugar, el libro del Eclesiástico insiste en el daño que produce la venganza y el rencor. Y por un lado, el valor religioso que tiene perdonar, la piedad, la misericordia, decimos. Va a usar palabras fuertes. El rencor y la ira son despreciables. Y dice: del vengativo se vengará el Señor, y de sus pecados llevará cuenta exacta. También ya en el Antiguo Testamento muestra cómo, si nosotros no sabemos perdonar aquí, tampoco seremos perdonados allí. Por lo tanto, el perdón tiene un valor importante para toda convivencia humana y también es como una exigencia de la vida religiosa de las personas, ¿sí? Tiene que ver con nuestra relación con Dios. El rencor y la venganza hacia un hermano impiden el trato con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nos alejan del camino de Dios. Y la única forma de salir de esa espiral que es mortal, de venganza, rencor, para restablecer nuestra relación con Dios, es perdonando sinceramente al otro. Por eso insiste: perdona a tu prójimo la ofensa, y cuando reces serán perdonados tus pecados. ¿Ven? Adelanta de alguna manera lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Y el mismo Señor que ha hecho alianza con Israel
y ha perdonado continuamente las culpas del pueblo que una y otra vez se apartaba de la alianza, ha mostrado de alguna manera como una inspiración para este perdón recíproco. Por eso termina diciendo, piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Es decir, mira cómo Dios nos ha perdonado y pasa por alto la ofensa. ¿Ven? Tiene un valor muy religioso. En otro capítulo de San Mateo Jesús va a decir estas palabras que las conocemos. Si cuando vas a llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y recién después acércate a llevar la ofrenda al altar. ¿Ven? Es que no podemos relacionarnos con Dios si rompemos con la ira, la venganza y el rencor la relación con los hermanos. La segunda lectura, San Pablo nos ofrece otra clave para comprender esto del amor, que es una verdad fundamental. Vivimos para el Señor, dice San Pablo. Nadie vive para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, ¿no? Porque nos está hablando del misterio de su Pascua. Es decir, el Señor resucitado ha vencido la muerte y nos ha dado vida nueva. Y vivir en comunión con Él es entrar en esta fuerza que brota de la Pascua, que nos ayuda también a nosotros a morir para resucitar a una vida nueva. Por eso, en otra carta San Pablo va a decir, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso significa esto de vivir para el Señor. Y el Evangelio, que realmente es muy bonito, el ejemplo que el Señor pone, está centrado en el valor del perdón. ¿Ven? Recordemos nosotros la pregunta esta inicial de Pedro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano cuando me ofende? 7 veces le pregunta, 7 veces. Y Jesús le va a responder, no solo 7, sino 70 veces 7, que es lo que significa superar toda medida, ¿sí? Un perdón fraterno sin medida, eso es lo que dice el 70 veces 7, que hace referencia también a otro episodio bíblico que también está en el Antiguo Testamento y que en los oídos de los judíos sonaba, que era la violencia de Lamec, cuando dice, yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión. Si a Caín se le venga 7 veces, a Lamec 70 veces 7. ¿Ven? Esa es la espiral del mal, de la venganza. Eso estaba en el oído del pueblo, porque era una expresión del libro del Génesis, de Caín, ¿no? Si a Caín se lo venga 7 veces, a Lamec 70 veces, dice él, ¿no? Fíjense en ustedes, dice que matar a un muchacho por una contusión. Es lo que a veces vemos de la locura en el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? De la venganza, esa espiral de venganza y de violencia que nunca termina, ¿no? Bueno, Jesús, frente a esta lógica de la venganza, propone el perdón sin límites. Lo único que puede desactivar este mecanismo es el perdón. Y Jesús pasa, ¿ven?, de una concepción cuantitativa, ¿cuántas veces?, a una visión cualitativa. Tenés que perdonar como Dios perdona. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ven? Es un gran salto de calidad. No es que tenés que contar las veces que te ofendió tu hermano, sino tenés que mirar a Dios, como Dios es el que nos perdona. El cristiano no lleva cuenta de las veces que perdona, sino que habiendo hecho la experiencia personal del perdón divino y de la salvación en Cristo, está dispuesto a perdonar con misericordia y a perdonar de corazón. Porque estamos invitados a vivir en nosotros esta vida de Dios. Como rezaba el Salmo, ¿cómo es Dios? Clemente, compasivo, paciente, lleno de amor, que no está siempre acusando, que no guarda rencor eternamente, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo a nuestras
culpas. ¿Ven? Así es Dios con nosotros, así nosotros tenemos que tratar al hermano. Por eso toda esta parábola gira en torno a esta palabra, compasión. ¿Qué pasa? Jesús pone este ejemplo, que es un ejemplo bien desproporcionado, como para que quede bien claro. Es como si el rey a uno le perdona 10 millones de dólares, ¿sí? Y de pronto le dice, bueno, te perdono, andá con tu familia. Imposible de pagar. ¿Cómo juntaríamos 10 millones de dólares? Imposible para nosotros, ¿no? Y este otro se encuentra con uno que le debe 5.000 pesos, ¿sí? Y lo agarra del cogote y lo quiere meter preso. ¿Ven la desproporción que hay entre una cosa y la otra? Y entonces, claro, el rey civil dice, ¿cómo? Te perdoné semejante deuda y vos no podías perdonarle a esa cantidad de plata. ¿Cómo puede ser? No tenés compasión, yo me compadecí de vos y vos no te compadeces. Eso hace tomar conciencia de la gravedad de nuestras faltas ante Dios y que Dios nos las perdona. Y sin embargo, nosotros también, mirando el perdón de Dios, tenemos que pedir la gracia y la fuerza de perdonar de corazón. Y por eso termina con una frase que es terrible: lo mismo hará mi Padre si no perdonan de corazón a sus hermanos. Bueno, aquí nosotros podríamos hablar qué significa perdonar de corazón, porque no significa quedarme al lado del que me agrede, del que me bastardea, del que me maltrata, como si no pasara nada. No, no es eso. Perdonar de corazón es querer romper la lógica de la venganza y de la violencia, sobre todo en nuestro corazón, ¿sí? Hay muchos pasos para el perdón. También hay que reconocer el mal que nos hicieron, ¿sí? Y saber cuando el otro no cesa de hacer el mal, saber apartarse de ese que nos hace mal. Pero no guardar en el corazón el rencor, no entrar en la espiral de venganza, de violencia y de odio. Miren, hace unos años, uno de los países de América Latina, de los tantos que viven hace muchos años con grandes conflictos y problemas de violencia, Colombia, el Papa Francisco, cuando lo fue a visitar, les dijo unas palabras que quisiera repetir simplemente algunas para terminar. Les dijo así: es hora de desactivar los odios. También vendría muy bien para nuestro país hoy. Les dice: quisiera finalmente como hermano y padre decir, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar, no le temas a la verdad ni a la justicia, no tengan miedo de pedir y ofrecer el perdón, no se resistan a la reconciliación para reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora de desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a una convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una cultura de un encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea el Señor. Por eso le pedimos a Él ser constructores de paz, que allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Pidamos al Señor también esta gracia para nosotros, ¿sí? De poder encontrar en el perdón de Dios el ejemplo y la fuerza para también nosotros saber perdonar. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos con confianza a nuestro Dios las gracias que necesitamos para esta vida. A cada intención pedimos, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar. Para que la Iglesia sea aceptada como el signo visible del amor misericordioso de Dios, oremos, Ayúdanos a perdonar. Para que sea posible lo que parece imposible, la reconciliación de los pueblos y grupos étnicos enfrentados por la intolerancia y el odio. Oremos. Ayúdanos a perdonar. Para que los que se sienten justamente ofendidos puedan superar el resentimiento, adquieran la paz y sean capaces de perdonar. Oremos. Ayúdanos a perdonar. Para que produzcamos gestos de reconciliación, perdonando y pidiendo perdón. Oremos. Ayúdanos a perdonar. Pedimos en esta misa especialmente por el eterno descanso de María Damiana Gómez, Pedro Antonio Díaz, Luis Barrera. ¿Algún difunto más quieren? Héctor Ariel Latado. Por Eli. Héctor Ariel Latado, mi hijo. Héctor Ariel Lacaba. Por Alcira Jiménez. Por Alcira Jiménez. Por Pascual Vaquero. Pascual Vaquero. Eduardo y Elena. Eduardo y Elena. Y rezamos también por los enfermos, especialmente por Dylan, un prematuro recién nacido. Rezamos también por todos los que nos piden oraciones, que están padeciendo la pandemia del COVID. Son muchas las personas que nos hemos enterado o que están en su casa aislados, están esperando resultados, ¿sí? Para que el Señor les dé fortaleza, los sostenga y les devuelva la salud. Oremos Por Mariel. por Mariel. Oremos, escúchanos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, estas oraciones que con confianza de hijos te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de alimentarnos con la palabra de Dios, preparamos la mesa de la Eucaristía. Por eso, junto con el pan y el vino, presentemos al Señor nuestra sincera disposición a perdonar y pedir perdón. Este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Padre, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo,
para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en nuestro mundo, por Jesucristo, Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros del cielo te cantamos y te damos gracias aquí en la tierra diciendo: Santo eres, Señor, y a ti, Dios, Padre omnipotente, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Humildemente te pedimos, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete de salvación concédenos el mismo Espíritu, que luego nos disponga y haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Mario, sus obispos auxiliares. Recibe en tu reino a nuestros hermanos, por quienes pedimos en esta misa y que se durmieron en el Señor. A todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los santos, reúne a los hombres de toda raza, lengua, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da saber que somos hijos de Dios y la alegría de la reconciliación y del perdón, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, creo que estás presente hoy acá
en este momento en la Eucaristía. En esta mesa a la distancia compartida, que te haces pan y vino para alimentarnos, y para que seamos también nosotros pan para otros. Hoy, que no puedo comulgarte sacramentalmente, lo hago en profunda y sincera comunión con vos y mis hermanos. Vení a habitar en mí, en nosotros, y que unidos seamos uno en el amor. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulso puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Rezamos ahora a la Virgen, un Ave María, a María de Belén, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, les recordamos que la Iglesia de Cristo Rey está abierta de lunes a viernes, de lunes a domingo, de lunes a toda la semana de 4:30 a 6, y aquí en Belén tenemos los viernes de 5 a 6 de la tarde. ¿Sí? Todos los días eso se puede adorar al Santísimo y también recibir la comunión. Por ahora es lo que podemos. Y también estamos disponibles para confesar en esos horarios, nos buscan y nosotros bajamos o estamos disponibles. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.